Cómo elevó la fama a las actrices de la vieja Hollywood, y a veces las dejó caer. Por cada leyenda que permaneció en el centro de atención, hay quienes desaparecieron de repente. A veces por escándalo, a veces por elección, y a veces tragadas por las cambiantes mareas de la fama. Hoy, estamos emprendiendo un viaje por la era dorada de Tinseltown, haciendo una cuenta regresiva de 16 actrices del viejo Hollywood que desaparecieron del mapa. ¿A dónde fueron? ¿Qué las hizo dejarlo todo atrás? Vamos a profundizar en sus historias. Número 16. Clara Bow. Una vez apodada la It Girl, Clara Bow se convirtió en la encarnación de los rugientes años 20. Un rostro que simbolizaba la rebeldía juvenil, la energía y un atractivo sexual innegable. El ascenso a la fama de Bow fue meteórico. Fue elegida en docenas de películas, interpretando a menudo a la heroína valiente e independiente que cautivó a los cinéfilos. Con sus ojos expresivos y presencia vivaz, destacó en la era del cine mudo, convirtiéndose en un nombre conocido casi de la noche a la mañana. Pero la relación amorosa de Hollywood con Bow no siempre fue amable. Aunque el público la adoraba, la prensa implacable y el sistema de los estudios exigían más de lo que cualquier joven podía dar. Cada romance, cada paso en falso, se convertía en noticia de portada. Las luchas personales de Bow se intensificaron cuando llegaron las películas sonoras, con críticos atacando injustamente su acento de Brooklyn y su manera poco refinada. Sin embargo, la verdadera causa de su desaparición no fue la llegada del sonido, sino más bien una red de traiciones y el peso aplastante del escrutinio constante. En 1931, con solo 26 años, sufrió una crisis y se retiró de la vida pública, encontrando consuelo en un rancho de Nevada con su esposo, Rex Bell. Allí, buscó normalidad, lejos de las demandas interminables de la fama. La fama había dejado cicatrices profundas. Clara luchaba con ansiedad, depresión y un miedo de por vida a los focos. A pesar de su salida temprana, su leyenda solo creció cuando los historiadores de cine reevaluaron sus contribuciones al cine. A diferencia de muchos, Bow nunca intentó un regreso. Pasó sus últimos años en silencio. Su extraordinaria historia es un testimonio, tanto de las embriagadoras alturas como de las duras realidades de la fama temprana. Cuando Clara Bow dejó Hollywood, realmente desapareció. Su legado se preservó no a través del escándalo, sino en las películas luminosas que dejó atrás. Número 15. Norma Shearer. Norma Shearer fue la reina de los estudios de Metro-Goldwyn-Mayer. Y con buena razón. Combinaba una belleza indudable con un raro talento para reinventarse. Nacida en Canadá, Shearer llegó a Hollywood a principios de la década de 1920, distinguiéndose rápidamente por su firme determinación. Para finales de los años 1920 y principios de los 1930, ella era la máxima protagonista, actuando en películas que empujaban los límites sobre lo que las mujeres podían ser en la pantalla, poderosas, independientes y sexualmente liberadas. Sus papeles en The Divorcee y A Free Soul no solo fueron éxitos de taquilla, la convirtieron en un símbolo de la mujer moderna en un mundo cambiante. Fuera de la pantalla, su matrimonio con el jefe de producción de MGM, Irving Thalberg, le aseguró un grado raro de control creativo, una posición envidiable en una época en la que los estudios mandaban con puño de hierro. Pero la vida de cuento de hadas de Shearer dio un giro en 1936, cuando Thalberg murió repentinamente. Por primera vez, se enfrentó a Hollywood por su cuenta. Aunque logró seguir trabajando varios años más, asumiendo papeles en María Antonieta y Mujeres, la marea de la fama estaba cambiando. Nuevas estrellas estaban surgiendo. El apetito de la industria por el glamour de antes del código que Shearer personificaba se estaba desvaneciendo, y las antiguas alianzas de estudio que la protegían se estaban disolviendo. En 1942, en el apogeo de su talento y belleza, Shearer se retiró silenciosamente. A diferencia de algunos contemporáneos, no intentó un desesperado regreso, sino que disfrutó de una vida tranquila y privada, lejos de las cámaras. La fama había sido generosa, pero Shearer tuvo la sabiduría de saber cuándo hacerse a un lado. Durante décadas, mantuvo su distancia de la industria, rechazando la mayoría de las entrevistas, y rara vez haciendo apariciones públicas. Hoy, Norma Shearer es recordada tanto como una pionera como un misterio. Una mujer que supo cómo hacer una salida tan bien como una entrada. Número 14. Mabel Normand. Una de las primeras mujeres influyentes de Hollywood, Mabel Normand no solo fue actriz, era escritora, directora y productora en un tiempo cuando pocas mujeres tenían control creativo.
Conocida por su espíritu vivaz y dominio de la comedia física, actuó junto a Charlie Chaplin y Fatty Arbuckle, ganándose las risas y el cariño del público con cada caída cómica y pastel en la cara. Detrás de las cámaras, sin embargo, la vida de Normand era tan caótica como cualquier comedia. Su éxito pronto fue eclipsado por problemas personales y escándalos que fueron tan sensacionales como sus películas. Se la vinculó con múltiples tragedias de Hollywood. El escándalo de Fatty Arbuckle, el asesinato aún no resuelto del director William Desmond Taylor y un tiroteo que involucraba a su chofer. Aunque ninguna de estas situaciones fue culpa de ella, la constante nube de sospecha alejaba las ofertas de trabajo y al público. En una época en la que los cruzados de la moralidad abogaban por una censura más estricta, Normand se convirtió en una víctima de los cambios de gustos y una industria menos indulgente. Su salud comenzó a deteriorarse, y en 1926 apareció en su última película. Murió de tuberculosis solo 4 años después, a los 37 años. A pesar de su prematuro final, el impacto de Normand perduró. Rompió estereotipos, demostró que las mujeres podían ser tanto graciosas como poderosas, y abrió puertas para generaciones de comediantes femeninas. Su historia es una de risa y pérdida, un recordatorio de lo rápido que Hollywood puede volverse contra aquellos que una vez celebró, y de cómo la fama puede ser a veces una bendición y una maldición. Número 13. Frances Farmer. La historia de Frances Farmer es quizás una de las más trágicas y malinterpretadas de Hollywood. Descubierta a una edad temprana por su extraordinaria belleza e intensidad, rápidamente se encontró protagonizando películas importantes a finales de la década de 1930 y en los años 1940. Farmer era ferozmente independiente. A menudo chocaba con los directivos de los estudios por los papeles superficiales que le ofrecían. Anhelaba sustancia y arte, lo que la llevó a dividir su tiempo entre la pantalla grande y el teatro. Pero las presiones implacables de Hollywood, junto con sus propias luchas con la salud mental y el uso de sustancias, crearon una tormenta perfecta. Después de una serie de crisis públicas, Farmer fue internada, su destino sensacionalizado por la prensa y malentendido por el público. Durante años, estuvo entrando y saliendo de hospitales, a menudo contra su voluntad, y bajo el estricto control de su madre, quien se convirtió en su tutora. Hubo rumores, nunca completamente confirmados, de un trato abusivo, e incluso de una lobotomía, lo que ensombreció su legado. Después de su liberación, Farmer hizo algunos intentos para volver a actuar, apareciendo en teatro regional y televisión, pero nunca recuperó su antigua gloria. Los papeles que le ofrecían eran a menudo menores, un doloroso recordatorio de lo que se había perdido. En sus últimos años, Farmer se mudó a Indianápolis, viviendo tranquilamente hasta su muerte en 1970 a causa de cáncer. La fama primero la elevó y luego la aplastó, pero su historia fue finalmente recuperada en la cultura popular, notablemente con la interpretación de Jessica Lange en la película biográfica Frances. Hoy se la ve como un símbolo tanto de la crueldad de Hollywood como de la resistencia del espíritu humano, una advertencia de lo que puede suceder cuando la ambición se encuentra con el lado oscuro de la celebridad. Número 12. Gloria Swanson. Pocas estrellas han experimentado los vertiginosos altibajos de Hollywood como Gloria Swanson. En los años 1920, Swanson era el epítome absoluto del estrellato cinematográfico, glamorosa, imperiosa e instantáneamente reconocible. Era una maestra en reinventarse, haciendo la transición sin esfuerzo de comedias slapstick a dramas románticos intensos. Sus elaborados vestuarios y su presencia dramática en pantalla hicieron de ella una favorita tanto de directores como de fanáticos. Pero cuando el cine sonoro se impuso, el exuberante estilo de cine mudo de Swanson pasó de moda. Las ofertas disminuyeron, y para la década de 1930 casi había desaparecido de las películas. Swanson, que nunca aceptaba la derrota, incursionó en la actuación teatral, la radio e incluso en los negocios, explorando empresas desde cosméticos hasta alimentos de salud. Pero fue su extraordinario regreso, como Norma Desmond en Sunset Boulevard, lo que la inmortalizó. En la película, Swanson interpretó a una estrella del cine mudo desvanecida que anhelaba un último plano de cerca, un personaje extrañamente parecido a ella misma. La actuación fue tanto un triunfo como una reflexión agridulce sobre su propia carrera. Aunque Sunset Boulevard reavivó el interés en Swanson, ella nunca recuperó completamente su antigua estatura. La industria había cambiado, y ella estaba feliz de dejar la lucha por los papeles a otros. Swanson's
Pasó sus últimos años como una defensora abierta de la salud, escribiendo libros y dando entrevistas con la misma agudeza que una vez la convirtió en una estrella. Asistió a festivales de cine y disfrutó de su estatus como leyenda viviente, pero siempre en sus propios términos. La historia de Gloria Swanson no es solo una de fama desvanecida. Es un testimonio de perseverancia, reinvención y la comprensión de que la verdadera grandeza nunca se olvida realmente. Número 11. Luisa Reiner. El viaje de Luisa Reiner en Hollywood fue tan intenso como breve. Después de ser descubierta en Europa y llevada a MGM, causó un gran impacto en el cine estadounidense, ganando Óscares consecutivos por The Great Ziegfeld y The Good Earth, un logro sin precedentes en ese momento. Los críticos y fans por igual la veían como una potencial sucesora de Greta Garbo. Su belleza cautivadora y su profundidad emocional la distinguían en una industria impulsada por el glamour y el encanto superficial. Pero Reiner encontró el foco asfixiante. Luchó con el inglés y con el control rígido que los estudios imponían a sus estrellas, ansiando roles más significativos y complejos. La repentina muerte de su amigo y defensor del estudio, Irving Thalberg, marcó un punto de inflexión. Los proyectos que le ofrecían comenzaron a decepcionarla, y se sintió constreñida en un sistema que la valoraba más por su apariencia que por su arte. Desencantada, Reiner dejó Hollywood en 1938, apenas 3 años después de su triunfo doble en los Oscar. Regresó a Europa, ocasionalmente aceptando papeles en el teatro y en películas pequeñas, pero en gran medida contenta de dejar la fama atrás. La decisión de Reiner desconcertó a muchos. ¿Por qué alguien abandonaría la cima del éxito? Para ella, la respuesta era simple. Valoraba su felicidad y tranquilidad más que cualquier estatuilla. En sus últimos años, Reiner resurgió como una presencia encantadora e intuitiva en festivales de cine y ceremonias de premios, viviendo más de un siglo. Habló abiertamente sobre sus años en Hollywood, ofreciendo una visión rara de los costos de la fama. La historia de Luisa Reiner es un recordatorio de que a veces alejarse es el mayor triunfo de todos. Número 10. Tippi Hedren. Pocas historias de Hollywood son tan llenas de suspense como la de Tippi Hedren. Sacada de la oscuridad por el legendario Alfred Hitchcock después de verla en un comercial de televisión, Hedren se transformó de la noche a la mañana en una estrella con papeles en Los pájaros y Marnie. Pero la atención que recibió de Hitchcock se volvió oscura. Su obsesión con ella se hizo legendaria, culminando en avances no deseados e intentos de controlar su vida personal y profesional. Cuando Hedren lo rechazó, Hitchcock usó su poder para impedir que trabajara con otros directores, deteniendo efectivamente su carrera en su apogeo. A pesar de esto, Hedren se mantuvo resiliente. Continuó aceptando papeles, aunque mayormente en películas y televisión de bajo presupuesto, sin volver a alcanzar el estatus de estrella que su talento merecía. La fama para Hedren fue una espada de doble filo, trayendo tanto oportunidades como traumas. En lugar de dejar que Hollywood la definiera, ella trazó un nuevo camino, convirtiéndose en activista por los derechos de los animales y fundando Shambhala Preserve, un santuario para grandes felinos y otros animales exóticos. Crió a su hija, Melanie Griffith, quien más tarde se convertiría en una estrella por derecho propio. En años posteriores, Hedren habló abiertamente sobre sus experiencias con Hitchcock, convirtiéndose en una defensora vocal de los derechos de las mujeres y la reforma de la industria. Aunque nunca regresó a la lista A, su valentía, gracia y activismo dejaron un impacto que superó con creces cualquier retorno de taquilla. Número 9. Shirley Temple. Shirley Temple es sinónimo de estrellato infantil. Con sus rizos dorados y su encanto contagioso, bailó y cantó su camino hacia los corazones del público de la era de la Gran Depresión, convirtiéndose en la mayor atracción de taquilla de Hollywood a la asombrosamente joven edad de 6 años. Pero el cuento de hadas no podía durar para siempre. A medida que Temple creció, le costó hacer la transición de roles infantiles a adultos. Hollywood no estaba interesada en ella como adolescente, y se encontró encasillada y desfasada con la nueva era del cine. En lugar de aferrarse a la fama que se desvanecía, Temple se retiró del cine con gracia a los 22 años. Pero su historia apenas comenzaba. Después de casarse y formar una familia, resurgió como Shirley Temple Black, embarcándose en una carrera muy respetada en el servicio público. Sirvió como embajadora de los Estados Unidos en Ghana y más tarde en Checoslovaquia.
ganando amplio respeto por sus habilidades diplomáticas y dedicación a su país. Temple nunca dio la espalda a su pasado en Hollywood, pero tampoco dejó que la definiera. Hizo apariciones ocasionales en televisión, escribió sus memorias y se convirtió en un modelo a seguir para actores infantiles en todas partes, demostrando que la vida después de la fama podía ser rica y significativa. Permaneció como una figura pública querida hasta su fallecimiento, admirada tanto por su inocencia en pantalla como por su resiliencia en la vida real. Número 8. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr era una rara combinación de intelecto y belleza, una estrella glamorosa con mente de inventora. En las décadas de 1930 y 1940, su impresionante apariencia la convirtió en la favorita para papeles dramáticos y exóticos, pero nunca estuvo satisfecha con ser solo una sirena de la pantalla. Fuera de la pantalla, Lamarr co-inventó un sistema de guía por radio con salto de frecuencia durante la Segunda Guerra Mundial, una tecnología que sentaría las bases para el Wi-Fi y Bluetooth modernos. Sin embargo, en Hollywood, su intelecto rara vez fue reconocido. A finales de la década de 1950, la carrera cinematográfica de Lamarr había decaído. Se volvió cada vez más protectora de su imagen, a veces emprendiendo acciones legales contra aquellos que creía que estaban explotando su fama. La fama había sido tanto un escudo como una jaula, ofreciéndole oportunidades y, al mismo tiempo, imponiéndole límites que nunca pudo romper. En sus últimas décadas, Lamarr se retiró de la vida pública, viviendo en aislamiento y comunicándose con amigos principalmente por teléfono. No fue hasta después de su muerte que su legado científico fue plenamente celebrado, con Hedy ingresando póstumamente en el Salón de la Fama de Inventores Nacionales. Hoy en día, Lamarr es recordada tanto por sus contribuciones a la tecnología como por sus películas clásicas, un recordatorio de que el verdadero genio no siempre es reconocido en su tiempo. Número 7. Greta Garbo. Greta Garbo era un verdadero enigma. Su belleza y misterio cautivaron al público de todo el mundo. Después de llegar a Hollywood desde Suecia, rápidamente se convirtió en una de las estrellas más grandes de las eras del cine mudo y sonoro temprano. Sus interpretaciones conmovedoras en Ana Karenina y La Dama de las Camelias le valieron una reputación legendaria. El encanto de Garbo era tanto por lo que ocultaba como por lo que revelaba. Protegía ferozmente su privacidad. Rara vez concedía entrevistas y evitaba el ambiente social de Hollywood. Pero cuando su última película, La Mujer de Dos Caras, fracasó en 1941, Garbo hizo algo casi inaudito. Se alejó de la fama en el apogeo de su carrera. Nunca regresó a la pantalla, nunca hizo un intento desesperado de regresar, y nunca concedió entrevistas reveladoras. En su lugar, Garbo vivió tranquilamente en la ciudad de Nueva York, viajando, leyendo y disfrutando de una vida privada, protegida de la prensa y los fans. La decisión de Garbo solo realzó su leyenda, convirtiéndola en el estándar de oro de la estrella de cine misteriosa e inalcanzable. Incluso décadas después de su retiro, continuó fascinando tanto a los historiadores del cine como al público. Greta Garbo demostró que, a veces, la declaración más poderosa que una estrella puede hacer es saber cuándo desaparecer y dejar que el mundo te recuerde como eras. Número 6. Mae West. Si Hollywood tenía una reina de los dobles sentidos, era Mae West. Su ingenio agudo y actitud directa la convirtieron en una sensación durante los años 1930 y 1940. No solo era West una estrella, sino que también escribió gran parte de su propio material, llenando sus películas de alusiones y una franqueza sexual innovadora. A medida que la censura en Hollywood aumentó, el estilo audaz de West dejó de ser del agrado de los jefes de los estudios, quienes la consideraban demasiado provocativa para la nueva era sanitizada. Undeterred, West se reinventó como artista de nightclub y autora, escribiendo novelas y redactando una autobiografía célebre. Hizo intentos ocasionales de regresar al cine, incluyendo el clásico de culto, Myra Breckinridge, y su última película, Sextet. Pero ninguno recapturó la magia de sus primeros días. La fama, para West, siempre fue en sus propios términos. Continuó viviendo con grandeza, rodeada de jóvenes admiradores y recibiendo en su lujoso apartamento. Sus últimos años los pasó disfrutando de las ventajas de la celebridad, incluso cuando la industria avanzó sin ella. West se mantuvo sin disculpas, ingeniosa y valiente hasta el final, un símbolo de liberación para las generaciones de artistas venideras. Se la recuerda como la mujer que enseñó a Hollywood a divertirse y que se negó a ser domesticada por nadie.
5. Louise Brooks. Louise Brooks fue la iconoclasta definitiva. Con su corte de cabello bob y su sensibilidad moderna, marcó tendencias que perduraron mucho más allá de su corta carrera. Mejor conocida por los clásicos del cine mudo, La caja de Pandora y El diario de una perdida, Brooks era intrépida en la pantalla, y aún más fuera de ella, alejándose de contratos lucrativos de estudio cuando sentía que limitaban su creatividad. Su negativa a seguir las reglas de Hollywood le costó caro. Brooks encontró trabajo en Europa, pero al regresar a los Estados Unidos, descubrió que había sido prácticamente vetada. En las décadas siguientes, luchó económicamente, trabajando como actriz de radio, dependienta y hasta como bailarina. Durante muchos años, parecía que su legado se perdería, una víctima de una industria voluble. Pero a medida que los estudiosos del cine redescubrieron su trabajo, Brooks fue reivindicada. Sus escritos sobre Hollywood se convirtieron en lecturas esenciales, celebrados por su franqueza y perspicacia. Nunca hizo un gran regreso en la pantalla, pero en sus últimos años, Brooks fue alabada como una visionaria. Sus películas y su persona finalmente recibieron el reconocimiento que merecían. Hoy, ella se erige como un símbolo de integridad artística y estilo perdurable. Prueba de que a veces el mundo alcanza a los pioneros, solo un poco tarde. Número 4. Anne Dvorak. El viaje de Anne Dvorak en Hollywood fue un estudio tanto de promesas como de decepciones. Irrumpiendo en la escena a principios de la década de 1930, obtuvo elogios por sus actuaciones intensas y profundamente sentidas en películas como Scarface y Three on a Match. Pero la ferozmente independiente Dvorak chocó con el sistema de estudios casi desde el principio. Su decisión de casarse con el actor Leslie Fenton en contra de los deseos de Warner Brothers llevó a una lista negra no oficial, una prohibición tácita que limitó sus oportunidades durante años. Dvorak pasó gran parte de las décadas de 1940 y 1950 aceptando cualquier papel que pudiera encontrar, moviéndose entre películas de serie B y producciones en el extranjero. Eventualmente, dejó la industria por completo, viviendo en Inglaterra y luego en Hawái, lejos del resplandor de Hollywood. A diferencia de algunas estrellas, Dvorak nunca buscó un regreso de alto perfil. Estaba contenta viviendo fuera del foco, buscando la felicidad personal en lugar del reconocimiento público. Sus últimos años transcurrieron en la oscuridad, pero los fanáticos y los historiadores del cine comenzaron poco a poco a defender su obra olvidada. En las últimas décadas, retrospectivas y restauraciones han presentado a Dvorak a nuevas generaciones, y su historia sirve tanto como advertencia y como un triunfo silencioso, prueba de que, incluso si Hollywood olvida, el verdadero talento nunca puede ser borrado. Número 3. Diane Barcy. La carrera de Diane Barcy comenzó con fuerza y terminó casi tan repentinamente. Después de una actuación reveladora en Peyton Place, que le valió una nominación al Oscar, parecía destinada al superestrellato. Sin embargo, Barcy encontró las presiones de Hollywood abrumadoras y los papeles poco inspiradores. Anhelaba una vida de creatividad e introspección, no las demandas constantes de los estudios y la prensa. Después de solo unas pocas películas, Barcy dejó Los Ángeles para estudiar poesía y buscar una existencia más tranquila y reflexiva. Más tarde, explicó que se sentía como una extraña en Hollywood, nunca verdaderamente en casa en su cultura competitiva y superficial. Barcy regresó a la actuación en la década de los 70, pero su presencia en pantalla fue más discreta, reflejando sus nuevas prioridades. Su partida fue un shock para muchos, pero la honestidad de Barcy acerca de sus luchas inspiró a otros a priorizar su bienestar mental y emocional. Escribió poesía, dio clases, e influyó silenciosamente en una generación de artistas. El viaje de Diane Barcy es un recordatorio conmovedor de que la fama no siempre es la respuesta, y que a veces dar un paso atrás es el acto más valiente de todos. Número 2. Priscilla Lane. Priscilla Lane era la encarnación de la chica saludable de al lado en Hollywood. Con ojos brillantes y un talento tanto para la comedia como para el drama, rápidamente se convirtió en la favorita de directores y audiencias por igual, apareciendo en éxitos como Arsenic and Old Lace y El saboteador de Hitchcock. Pero, a diferencia de muchas de sus contemporáneas, Lane decidió dejar Hollywood en el apogeo de su popularidad. Después de casarse en 1942, se enfocó en formar una familia, alejándose de las exigencias implacables de la fama. Para Lane, la fama era un capítulo,
no una identidad de toda la vida. Hizo solo unas pocas regresos esporádicos a la actuación, pero en su mayor parte estaba contenta de disfrutar de las alegrías y desafíos de la vida ordinaria. La historia de Lane es rara en que carece del drama de escándalo o tragedia. Simplemente se retiró, satisfecha con lo que había logrado y ansiosa por nuevas aventuras. En sus últimos años, Lane vivió tranquilamente en la costa este, lejos del brillo de las cámaras. Rara vez daba entrevistas o asistía a reuniones de Hollywood, encontrando en cambio satisfacción en su papel de esposa y madre. Aunque sus películas continúan deleitando a los fanáticos del cine clásico, el legado de Lane es un testimonio del poder de la elección y del valor que se necesita para dejar el escenario en tus propios términos. Número 1. Jane Russell. Con su apariencia seductora, actitud audaz y actuaciones inolvidables, Jane Russell fue una de las bombas originales de Hollywood. Su papel destacado en la controvertida película de Howard Hughes, The Outlaw, la puso en el mapa. Y películas como Los caballeros las prefieren rubias cementaron su estatus como una gran estrella. Russell nunca fue solo un rostro bonito. Su talento, ingenio e independencia la hicieron destacar en una industria a menudo impulsada por la conformidad. Pero a medida que la industria cinematográfica cambió a finales de los años 50 y 60, Russell se encontró con menos oportunidades. En lugar de desvanecerse silenciosamente, se reinventó, subiéndose al escenario y a la televisión, e incluso grabando música gospel. La fama le había dado libertad, pero también exigía adaptabilidad. Russell abrazó su lugar como icono, disfrutando de las ventajas de la celebridad mientras devolvía a través del trabajo benéfico. En sus últimos años, Russell fue una habitual en festivales de cine clásico y retrospectivas de Hollywood, compartiendo felizmente historias de la Edad de Oro. Nunca regresó por completo a la pantalla, pero tampoco desapareció del todo. La historia de Jane Russell es prueba de que, para algunos, el foco es más que solo un escenario. Es un legado, transmitido de generación en generación, tan audaz e inolvidable como la mujer misma. Cada una de estas mujeres dejó una marca indeleble en la Edad de Oro de Hollywood. Algunas desaparecieron por elección, otras fueron expulsadas, y unas pocas simplemente se cansaron del foco de atención. Pero ya sea por escándalo, autodescubrimiento o el inevitable paso del tiempo, sus legados perduran. ¿Cuál de estas estrellas extrañas más? ¿Dejamos fuera a una de tus favoritas? Comparte tus pensamientos en los comentarios, y no olvides suscribirte para más viajes al drama, glamour e historias inolvidables de la pantalla grande.